La ciencia es un pilar necesario para el desarrollo de prácticamente todas las áreas de la humanidad, especialmente la tecnología. Y México tiene ahí pendientes en materia de desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Mucha de la tecnología pues termina siendo importada, transferencias de otros países desarrollos, y eso de alguna manera nos hace dependientes como país. Por eso me da mucho gusto estar aquí con la maestra, la doctora Diana Rubio Navarro. Ella ya ha destacado en el ámbito queretano, en el ámbito nacional e internacional, porque ha sido reconocida por su labor en la promoción de las ciencias, de la docencia de las ciencias. Actualmente es docente de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, también ha sido maestra en el CEBETIS 118. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy entusiasmada y lista para responder tus preguntas. Y platicamos un poquito antes de romper el hielo, que de inicio estudió educación física. Sí, es correcto. Yo elegí estudiar educación física luego de que a mi papá le comentaba que yo tenía interés por la ingeniería. Y quería estudiar ingeniería en la militar, y me dijo que no, que eso era de hombres. Poco tiempo después le dije que me interesaba la medicina, y me dijo que bueno, esa era una carrera muy cara y nosotros no teníamos los recursos suficientes como para que yo pudiera solventarla, así es de que él tenía el temor de que no la concluyera por esa razón. Y entonces dije, bueno, soy mujer, voy a ser mamá, voy a tener hijas, voy a ser maestra. Mi papá nos había fomentado mucho el amor por el deporte al aire libre, así es de que elegí ser maestra de educación física digamos, bajo ese contexto. ¿Dónde estudió educación física? En la Normal del Estado. Aquí en la Benemérita y en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, sí. Y dio algunos años, estuvo ejerciendo como licenciada en educación física en escuelas. Sí, claro. Durante algunos años di clases en primaria, secundarias y bachillerato en escuelas privadas y públicas, y bueno, también compartí espacios en el INDEREC, en un espacio que se llamaba Cultura Física. Cultura Física. Y el brinco a cosas duras como la ciencia, la tecnología, ¿cómo se dio este tránsito? Sí, fue a final de la licenciatura, en los últimos semestres, cuando nos mandaron de prácticas profesionales a un centro de atención múltiple. En el centro de atención múltiple yo esperaba llegar y ver a un docente titular y que yo pudiera aprender de él de cuestiones fundamentales sobre el desarrollo del sistema nervioso central para poder atender a niños que ahí tenían habían tenido alguna complicación durante la gestación. Entonces, mientras yo esperaba al maestro, yo comenzaba a hacerme preguntas de lo que estaba sucediendo ahí. Era algo que llamaba mi atención. Y de repente se acerca una persona de administración y me dice, oye, ¿y a qué hora das la clase? Y yo, ¿cómo? Voy a dar la clase yo, pero si estoy esperando y vine aquí a aprender. Y me dice, no, tú tienes que dar la clase. Me negué a dar la clase porque de por sí yo ya me hacía preguntas para las que no me sentía capacitada. Y por supuesto que impone mucho ver a los papás con los niños. Usualmente cuando eres maestro están los niños, pero no están los papás. Y en ese momento estaban los papás. Pero lo que me impresionaba de sobremanera era ver a los bebés que habían tenido alguna alteración en el desarrollo, es decir, que estaba en desarrollo su sistema nervioso central y había tenido alguna dificultad durante el periodo de gestación o nacimiento. Así es de que yo me sentía muy vulnerable en ese momento y decidí no dar la clase. Me mandan con la doctora Talía, que era la que hacía los registros electroencefalográficos, y ella es doctora del Instituto de Neurobiología y ahora es la responsable de la unidad de neurodesarrollo. Cuando llegué al espacio donde ella hacía los registros electroencefalográficos, recuerdo mucho haber visto... Esto es en la UNAM, ¿verdad? En la UNAM, sí. En la UNAM Juriquilla. Así es. Ella hacía su trabajo de investigación también como parte en este centro de atención múltiple en ese momento, y vi a los bebés con el capuchón, los electrodos y la pantalla con los registros electroencefalográficos. Entonces se me vinieron muchas preguntas en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué en esta etapa? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué lo hacen? En fin, y la doctora maravillada respondiéndome las preguntas y me dijo, bueno, tú tienes interés en esto, tienes que conocer mi laboratorio. Entonces yo llegué a la ciencia por accidente, y a partir de ese momento, cuando conocí el Instituto de Neurobiología
incluso ahí yo no sabía que era un estudio de posgrado. Yo había escuchado maestrías y doctorados, pero nunca me imaginé yo en esos espacios y mucho menos me imaginé que era lo que se hacía en esos espacios académicos. Ya al ingresar a la maestría descubrí que esa era mi pasión, ver lo que sucedía en el sistema nervioso central asociado a factores epigenéticos y cómo se modificaba por algunas variables como la desnutrición en etapas tempranas. A partir de ahí fue que descubrí que la ciencia es hacer preguntas, es tratar de resolver preguntas a través de técnicas específicas asociadas a la línea de investigación que tienes. Así es de que continué los estudios en el doctorado y descubrí que mi pasión es la ciencia. Vamos por partes. Primero la maestría, que fue en neurobiología. Soy maestra en ciencias, en líneas de investigación de neurobiología. Y luego el doctorado. En ciencias biomédicas, correcto. En ciencias biomédicas. Entonces, el cerebro humano, el sistema nervioso central, fue la línea de investigación. Contestar preguntas de por qué pasan estas cosas de problemas del neurodesarrollo. Sí, correcto. ¿Cómo afectan los factores epigenéticos el desarrollo del sistema nervioso central? Trabajamos con el modelo de la rata. ¿Factor epigenético es factor que tiene que ver más allá de lo genético? Correcto, sí, lo genético. Sí, exacto. Es lo maravilloso de la ciencia. Y sí, justo, lo epigenético es todo lo que no está programado en los genes, pero que el medio ambiente puede afectar cómo se expresan los genes. Entonces, la desnutrición es uno de los factores epigenéticos que altera la expresión de los genes asociado al desarrollo del sistema nervioso central, que fue básicamente en lo que me enfoqué durante el posgrado. Y es como ese conocimiento que ya es como muy compartido de que las mujeres se recomienda que no fumen, no beban alcohol porque pueden causar problemas en el desarrollo de los hijos. Correcto, otro de los factores epigenéticos son fármacos o drogas y afectan directamente el sistema nervioso central porque es la etapa de desarrollo y además al momento de nacer es una etapa de desarrollo muy acelerado del sistema nervioso central. Entonces lo que ocurre en esas etapas es fundamental para la evolución natural de desarrollo del sistema nervioso central. Había iniciado como profesora, se fue a la ciencia. ¿Y en qué momento regresa a la docencia, pero recargada con estos conocimientos? Qué buena analogía haces, recargada con conocimientos, porque yo precisamente cuando salí de la docencia fue porque no me sentía lo suficientemente capaz para atender a estos niños y fue así como llegué a la ciencia. Después regresé a la docencia a través de una invitación que me hicieron para dar clases en el CBT 118 precisamente. Yo tenía la intención como de continuar una línea de investigación, dar clases en una universidad y acepté dar clases en media superior a los últimos semestres, biología contemporánea, que se acercaba mucho a lo que yo hacía, en términos de que iba a ser sencillo que yo pudiera generar contenido para esa materia. Y me encontré con que hay una área de oportunidad muy importante en media superior. Número uno, la profesionalización de los docentes en la enseñanza de las ciencias. Es un área de oportunidad fundamental y muy importante precisamente para que los estudiantes desarrollen su autoconcepto, desarrollen las habilidades científicas básicas y se crean capaces de hacer ciencia. Y por otra parte, el perfil de mujer. Recuerdo que cuando yo iba a algunos foros internacionales a presentar los resultados de investigación, muchas de mis estudiantes me decían, maestra, ¿y ahora dónde fue? Y después de contarles la aventura, me decía, maestra, pero ¿y cómo le hace? ¿Está casada? Yo, sí. Bueno, pero no tiene hijos. Sí, también tengo hijas. Y entonces, bueno, pues lo hago como cualquier persona lo hace. En la familia tratamos de hacer que las cosas funcionen y seguimos aprendiendo. Entonces me di cuenta que yo era como un modelo a seguir, como, ¿es en serio? ¿Hace eso? ¿Ratas? ¿Laboratorio? ¿Viaja? Sí, claro, y aquí en Querétaro. Entonces a partir de ahí comencé a enfocar muchos de mis esfuerzos hacia las chicas. Que ellas supieran que hacer ciencia, tener un trayecto académico, no estaba peleado con ser mujer y tener hijas, pero que además que como queretanas egresadas de escuela pública podríamos lograr trayectos interesantes. Y después has seguido también este perfil docente, pero ya también a nivel superior en la universidad. Correcto. Después de participar precisamente en la convocatoria del Talento STEM, el premio National Teacher Prize, impulsado por Fomento Social Citibanamex y organizado por Movimiento STEM, eso me dio la oportunidad de tener cierta proyección y cierta visibilidad con respecto a lo que yo hacía en media superior. Considerar que es muy importante las metodologías globales y las tendencias actuales en educación que están asociadas a desarrollar precisamente el pensamiento científico, considerando
que hay que impulsar vocaciones en el área de ciencias. Nos hacen falta muchos recursos humanos en las ciencias, pero también nos hace falta que las personas, en lo general, como cultura, tengamos desarrollado el pensamiento científico. Entonces, a partir de ahí fue que recibí la invitación para trabajar en la Universidad Politécnica Santa Rosa, en la maestría de enseñanza de las ciencias, donde por supuesto que ahora ahí recibimos a docentes de cualquier nivel educativo, pero además no solamente docentes, sino personas que se dedican a enseñar a otras personas en el terreno de las ciencias. La didáctica, la técnica, no sé, de enseñar ciencia es como clave, ¿no? Porque hay como muchos testimonios, tal vez este es un comentario poco científico, pero hay muchos testimonios que dicen, no, es que yo no tuve un buen maestro de matemáticas y nunca la entendí, no sé ni cómo pasé, entonces yo mejor me fui por otro lado, ¿no? Por algo en lo que muchos escogen carrera pensando en dónde no van a tener que usar matemáticas. Sí, claro. Es muy importante lo que señalas porque además hay estudios previos que sustentan tu comentario. La educación secundaria es el momento en el que los jóvenes se enfrentan a química, biología, aritmética, álgebra, ¿no? Y es el momento en el que dicen, híjole, no, yo ya no quiero saber nada más de matemáticas, me fue mal en el examen, yo repruebo todo y bueno, ya la pasé, pero yo no quiero saber nada más de matemáticas. Entonces, la forma en la que acercamos la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas influye en la toma de decisiones de los alumnos. Influye porque ellos se crean un autoconcepto de que no son buenos para ello y se autodescartan en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Cuál es la propuesta? Desarrollar las habilidades científicas básicas, que además son habilidades que se pueden desarrollar en cualquier nivel educativo y en cualquier etapa de la vida. Es decir, incluso en adultos podemos desarrollar estas habilidades científicas básicas que te permiten tener un pensamiento claro, coherente, ordenado, y es la base fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la capacidad de colaboración. Entonces, yo utilizo metodología de indagación, que es una metodología que te permite que desarrolles una comprensión profunda y una búsqueda de la verdad, más allá de aprender un concepto, tratar de, a través de preguntas y de algunas actividades provocadoras, generar que los estudiantes sean los que pregunten, pero que más allá de hacer preguntas, que ellos puedan identificar qué es una pregunta básica y qué es una pregunta investigable, qué es una pregunta compleja, y que identifiquen los rasgos de personalidad que te permiten continuar aprendiendo por cuenta propia y de manera profunda para el largo plazo. Ahora, una de las habilidades que más se valora según el Foro Económico Mundial es aprender para la vida, porque eso está asociado al desarrollo de la tecnología y a los cambios que son muy acelerados. Entonces es muy importante que desarrollemos la habilidad de aprender. Entonces, si desarrollas la habilidad científica básica, y por estudios que hemos hecho, algunos proyectos que hemos desarrollado, lo que observamos es que desarrollan la autoconfianza y la autogestión, que es muy importante para que ellos aprendan por cuenta propia. Entonces, esta metodología nos ha permitido no solamente desarrollar las habilidades, concretar los contenidos, sino también desarrollar los rasgos de personalidad que le van a permitir al estudiante la autonomía y además aprender para toda la vida. Pues ya me voy a quedar con un montón de preguntas. Yo creo que le voy a tener mi propedéutico, sobre todo con los tipos de preguntas. No, ahí me declaré ignorante, pero luego voy a preguntar. Claro. Finalmente, pues, ¿qué perspectivas hay de que a través de estas metodologías podamos cambiar estas tendencias e incrementar, por ejemplo, matrículas en universidades tecnológicas, incrementar de forma colectiva el interés por esto que yo creo que nos urge desarrollar como país? Es muy alentador lo que hemos hecho por los resultados que hemos obtenido. Insisto, tiene que ver con dos, digamos, tendencias generales. Una es fortalecer las vocaciones y que elijan una carrera de ciencias, y la otra es que desarrollen las habilidades que son necesarias como ciudadanos ya en nuestra economía del conocimiento y en, digamos, en esta época contemporánea, ¿no? de mucho avance y mucho desarrollo científico y tecnológico. La cuarta revolución industrial y tecnológica nos está dando muestra de que los empleos se están transformando, pero requieren un alto componente científico y tecnológico. Entonces, las habilidades en la ciencia son transversales. Una persona que se dedica a la ciencia, aunque académicamente no termine en una universidad o no termine con un laboratorio de investigación,
tiene competencias que pueden ser transversales en cualquier área de trabajo que tenga, pero además también en cualquier emprendimiento. Entonces, los resultados que hemos tenido son muy alentadores porque nos permite identificar que cambia el autoconcepto de los estudiantes, se interesan más por las ciencias, comienzan a hacer preguntas y adquieren los rasgos de la personalidad necesarios para aprender por cuenta propia, que eso es súper importante y valioso en cualquier etapa de la vida. Pues ha sido un gusto platicar con usted, maestra, doctora. Gracias. Y pues yo tengo muchas preguntas, es que si nos da oportunidad platicamos en otras cosas después, ya más en particular de cosas de neurodesarrollo, porque creo que ahí hay muchas áreas de oportunidad de conocimiento que debe ser difundido para cuidar nuestra salud pues desde las etapas más tempranas. Sí, claro que sí, mantengámonos curiosos y Muy lo bien. hacemos. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, doctora Diana Rubio Navarro. Un gusto.